Desde las calles de Tepic hasta los escenarios internacionales, esta es la historia de un hombre que pasó de ser la sombra de su primo a convertirse en un fenómeno musical por derecho propio. Pero su camino no ha sido fácil. Traiciones, polémicas y un sonido que desafía todas las reglas. ¿Quién es realmente Tito WP? Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre él. Jesús Roberto Laija García, mejor conocido como Tito WP, nació el 18 de agosto de 1997 en Tepic, Nayarit. Desde pequeño la música fue su refugio. A pesar de crecer en un entorno donde no había más músicos en la familia, encontró inspiración en artistas como Chalino Sánchez y los Canales de Durango. Esta influencia se refleja en su capacidad para fusionar lo tradicional con lo moderno, creando una mezcla de corridos con tintes urbanos que resuenan en el público joven. Pero la música en su vida empezó casi por accidente. Su primera composición fue un corrido que hizo como favor para un amigo. Él me dio datos y de ahí escribí la letra. Saqué la tonada con la guitarra y la neta no quedó tan mal, contó en una entrevista. Y como que se emocionó y escribió otro, y otro más, hasta que componer se volvió un hábito secreto. Nadie escuchaba sus canciones hasta que llegó Hassan. En 2021, cuando Hassan Emilio Cabán de Laija, mejor conocido como Peso Pluma, empezaba a desarrollar su proyecto musical, buscó a su primo para que lo ayudara con las letras. Un día, Tito le mostró una de sus composiciones, El Belicón. Peso Pluma quedó fascinado y decidió grabarla de inmediato. Sin saberlo, estaban a punto de cambiar la historia de la música regional mexicana. El Belicón no solo fue el primer gran éxito de Peso Pluma, sino que también la confirmación de que Tito tenía un don especial para la composición, pero él aún no lo creía del todo. Pensaba que quizás había sido suerte de principiante. Sin embargo, el éxito se repitió con Siempre Pendientes y luego con El Gavilán, dejando claro que esto era solo el comienzo. Con el tiempo, Tito fue responsable de algunos de los más grandes éxitos de Peso Pluma, incluyendo AMG y PRC. Incluso en una entrevista mostró cómo la versión original de PRC tenía diferencias significativas con la que finalmente se lanzó. La original pues me levanto un baño y luego me pongo a forjar. Es así parejito, ¿no? Y en la segunda mitad ya empieza. Vino con las Valenciaga, corrido y en verga sonaba. Y yo la tenía. Los güeros son buenos clientes, pues me hacen ganar. Me mandan billetes verdes, yo me encargo de gastar. Era diferente, y o sea que la de él revienta, pues. Tito con los Valenciaga. Es diferente, o sea que le dije, no, como que sí le falta algo. Y él ya le cambió ahí. Cada una de estas canciones consolidó su reputación como uno de los mejores compositores del momento. Pero, ¿era suficiente escribir para otros? Mientras Peso Pluma y otros artistas le insistían en que debía cantar, Tito aún no estaba convencido, pero el destino tenía otros planes para él. La transición de compositor a cantante no fue sencilla. Tito WP estaba cómodo en su rol de escritor, pero el destino tenía una sorpresa para él. Todo cambió cuando un audio filtrado en TikTok hizo que su música explotara antes de tiempo. La reacción fue inmediata, su sonido atrapó a miles de personas y la presión para que debutara como solista se hizo más fuerte. Fue entonces cuando decidió lanzar Dembow Bélico, una combinación arriesgada entre los corridos y el dembow caribeño. Lo que comenzó como un experimento se convirtió en un éxito inmediato. La gente no solo escuchaba la canción, sino que replicaba su estilo en videos y tendencias virales. Pero Tito no se detuvo ahí. Al ver la aceptación del público, empezó a trabajar en más colaboraciones, buscando diversificar su estilo. Su canción La People 2 junto a Peso Pluma y Joel de la P lo llevó al Billboard Hot 100, un hito importante que confirmaba que no solo era un compositor, sino también una estrella en ascenso. Desde entonces ha lanzado múltiples sencillos y trabajado con artistas como Gabito Ballesteros y Jaciel Núñez. Su capacidad de adaptación y su oído para la música le han permitido moverse entre géneros con facilidad, demostrando que su talento no tiene límites. Sin embargo, el éxito trae consigo nuevos desafíos. Tito se enfrentó a la presión de la industria, a las comparaciones con su primo y a la expectativa de mantenerse relevante en un mundo donde las tendencias cambian constantemente. Pero él tenía claro que la clave estaba en evolucionar, en no encasillarse y en seguir haciendo música que le apasionara. Con su imponente voz ronca, un sonido distintivo y un contrato discográfico con Double P Records, Tito WP ya está en el camino de hacerse un nombre en un campo abarrotado de una nueva generación de creadores de éxitos de regional mexicano. Asimismo, muchos se han preguntado por qué Tito WP hacía movimientos tan erráticos tanto en su cuerpo como en la cabeza, pareciendo incluso poseído. Esto tiene una explicación, y es que es un reflejo de cómo él como artista se entrega a su arte y su música. El éxito de Tito también se debe a su versatilidad. No se limita a un solo género ni a las colaboraciones, pues ha hecho canciones junto a un gran grupo de artistas.
7 días, la canción más esperada durante meses, causó un revuelo tan grande que, apenas unos días después de su estreno, su video musical y su lyrics video fueron borrados por completo de YouTube, dejando a los fans en shock. Desde entonces, el misterio ha envuelto este inexplicable suceso, pues ni Gabito Ballesteros ni Tito WP han dado declaraciones al respecto. Esto desató una ola de teorías y las redes sirvieron con especulaciones. Algunos creen que la eliminación se debió a la miniatura o temática del video, donde aparecía un frasco de medicinas, lo que pudo haber activado las restricciones de la plataforma. Otros sugieren que podría tratarse de un conflicto de derechos entre disqueras, pero la teoría que más ha tomado fuerza es el posible robo de la canción. Esta joya musical llevaba meses siendo esperada, y cuando Gabito Ballesteros soltó un adelanto en Instagram, rápidamente se volvió viral en TikTok. El hype fue tan grande que muchos usuarios de YouTube comenzaron a subir sus propias versiones, completándolas con inteligencia artificial. Según esta teoría, cuando finalmente la canción vio la luz, alguien que antes había subido su versión con IA pudo haber representado un reclamo, lo que habría llevado a YouTube a eliminar todo rastro del tema sin previo aviso. Después de aproximadamente 2 semanas, la canción volvió a la luz en el canal oficial de los artistas en YouTube. Sin embargo, el misterio no terminó ahí, ya que los primeros días el video oficial no tenía miniatura, lo que generó aún más especulaciones entre los fans. Ahora las preguntas siguen en el aire. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue censura, problemas legales o alguien quiso apropiarse del tema? El silencio de los artistas solo ha avivado el fuego del misterio. Todos fueron testigos del explosivo lanzamiento del tema Rosones de Fuerza Régida y George, una canción que prometía romperla en todos lados. Pero lo que nadie vio venir fue el giro inesperado que dejó a los fans en shock. Tito WP lanzó su propia versión en solitario. Ahora bien, la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo es posible esto? Todo estaba listo para que Tito WP fuera parte de esta canción junto a Fuerza Régida y George, pero de un momento a otro se salió del proyecto. Hasta ahí todo parecía una simple decisión creativa, pero aquí viene lo impresionante. Según declaraciones de G.O.P. Jesús Ortiz Paz, el mismísimo Peso Pluma fue quien no dejó que Tito WP formara parte de la colaboración. Sí, su propio primo bloqueándolo de un éxito seguro. Este fuerte señalamiento hizo que muchos empezaran a preguntarse, ¿qué hay realmente detrás de esta historia? ¿Fue solo una decisión de negocios? ¿O acaso hay rencillas personales entre Peso Pluma y G.O.P. que vienen de tiempo atrás? Pero la cosa no quedó ahí. Tito no se quedó de brazos cruzados y decidió lanzar su propia versión de Rosones en solitario, lo que provocó una guerra de teorías entre los fans. ¿Fue un movimiento de revancha o una forma de demostrar que podía brillar por su cuenta? De lo que sí estamos seguros es que ambas versiones han sido muy escuchadas, pero actualmente, en la fecha de grabación de este video, Tito WP tiene más reproducciones en su versión, juntando más de 214 millones, mientras que G.O.P. y George en su versión tienen poco más de 135 millones. Una de sus más recientes polémicas es la multa que le hicieron las autoridades de Chihuahua, pues hace poco sancionaron a Tito WP, primo de Peso Pluma, por cantar narcocorridos, canciones que las normativas locales consideran como apología al delito. La Subdirección de Gobierno Municipal confirmó por medio de un comunicado que la multa asciende a casi 1 millón de pesos, una medida que refleja la postura firme de la entidad contra este tipo de música en eventos públicos. El incidente tuvo lugar durante la presentación de Tito en la Feria de Santa Rita, donde el artista ofreció un espectáculo ante más de 4.500 personas. Sin embargo, su actuación no pasó desapercibida, ya que interpretó 24 canciones, de las cuales 12 contenían mensajes que promueven conductas inapropiadas según las autoridades locales. La multa impuesta a Tito WP asciende a 901.131 pesos, desglosados en una sanción principal de 705.706 pesos y un cobro complementario de 195.000 pesos. Entre las canciones prohibidas que interpretó están Gavilán 2, Rosa Pastel, Al estilo malandrón y otros temas populares de Peso Pluma. Si algo ha quedado claro a lo largo de este video es que Tito WP no se conforma con lo tradicional. Mientras muchos artistas del género siguen apostando por los mismos ritmos, él ha decidido romper esquemas, innovar y atreverse a lo inesperado. Y prueba de ello son 2 canciones que han dejado a todos con la boca abierta. Su incursión en el dembow y el tema que ha dado de qué hablar recientemente. Linda, su colaboración con Netón Vega. ¿Es Linda un electrocorrido o el futuro del género? En este tema, Tito WP y Netón Vega se atreven a explorar ritmos totalmente distintos a lo que nos tienen acostumbrados. Aunque mantienen su voz inconfundible y una letra fiel a su esencia, el sonido es algo que pocos esperaban. Desde los primeros segundos, Linda suena diferente, con un elemento que puede encajar en lo que muchos están llamando electrocorrido. Una fusión arriesgada que genera sensaciones encontradas. Algunos lo ven como una evolución del género, mientras que otros no saben cómo procesarlo de inmediato. Lo que es un hecho es que el público está dividido. Hay quienes aplauden su audacia y quienes no digieren esta nueva faceta. Pero lo que no se puede negar es que Tito WP sigue sorprendiendo, saliendo de su zona de confort
y desafiando los límites de la música regional. Tito planea continuar expandiendo su carrera tanto como compositor como cantante, además de preparar nuevas colaboraciones. También tiene en mente explorar otros géneros, siguiendo su lema de que todo se trata de una tonada y una ritma bien hechas. La historia de Tito WP es mucho más que la de un hombre que alcanzó la fama por ser primo de Peso Pluma. Su viaje, que comenzó en las calles de Tepic, está marcado por la pasión, la creatividad y un deseo imparable de desafiar las expectativas. Desde sus primeros días como compositor anónimo hasta convertirse en una estrella solista, Tito ha demostrado que su talento no depende de su relación familiar ni de las tendencias momentáneas de la industria. A través de su música ha roto esquemas, fusionando géneros y explorando nuevos sonidos que sorprenden y divinen a su audiencia, pero que al final lo mantienen siempre relevante. Cada paso de su carrera ha estado lleno de desafíos, desde las traiciones y las polémicas que le han costado más que algunos éxitos, hasta las multas que reflejan la controversia que genera su arte. Sin embargo, no ha dejado que nada lo limite, ya sea con los corridos urbanos, dembow caribeño o la incursión en el electrocorrido con su canción Linda. Tito sigue evolucionando, siempre dispuesto a experimentar y mantener su autenticidad en un mundo de constantes cambios. El camino de Tito WP no ha sido fácil, pero su perseverancia y su habilidad para adaptarse a cada nuevo reto lo han catapultado al éxito. Ahora, con su propio sello y una carrera que continúa en ascenso, está escribiendo una historia que no solo cambia la música regional, sino que también inspira a futuras generaciones de artistas a seguir su ejemplo, el de crear su arte, arriesgarse y nunca dejar de soñar. Si esta historia te inspiró, dale like y comparte y dime en los comentarios, ¿qué límites estarías dispuesto a romper para alcanzar tus sueños? Quizá tu momento ya está más cerca de lo que piensas. Y no olvides suscribirte, porque la próxima historia podría ser la tuya. No llames bebé, ya no te quiero ver, mucho menos saber el por